5 de la tarde, 6 minutos en todo el país. Seguimos en Habladurías Universitarias y como cada miércoles nos invitamos a compartir con ustedes en nuestra columna sobre formación ciudadana, una columna impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y conducida por Manuel Hale, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido nuevamente, bienvenido también a Leo y a Nancy de Nuevas Fronteras que están aquí en el piso, y nos vamos a invitar ahora sí a adentrarnos en lo que va a ser el programa del día de hoy, que justamente tratará o versará sobre los espejitos de colores. Y mi reacción debería ser, Si tuviera sí, pisado, en realidad ¿no? se viene repitiendo bastante. Si has escuchado esta semana con este tema del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, hay varios, sobre todo la oposición, que viene hablando de espejitos de colores, porque está claro que es un tratado que en el mejor de los casos entrará en vigencia de acá a 2 o 3 años, y sin embargo vienen haciendo una bandera impresionante con él, como si fuera eje de campaña, realmente, ¿no? Como si fuera un gran logro, como que es una bisagra en la historia, como que es un día histórico. En realidad, si nos pusiéramos a hacer, estaría bueno hacer un trabajo de indagación de cuántos días históricos ha tenido el macrismo en estos 3 años y medio, ¿no? Hay un montón de días históricos donde parecía que empezaba una nueva historia y en realidad siempre era humo, ¿no? Pero me interesaba analizarlo, además de toda esta cuestión de marketing. Me interesaba que analizáramos realmente el tema del fondo del tratado. Tomemos como que fuera cierto, ¿no? De que nos vamos a integrar a Europa, a los países del Mercosur. Y me volvió a aparecer esta imagen de los espejitos de colores. Te cuento que, no sé si a todos les pasa, pero a mí me ha ido pasando a lo largo de mi vida que sobre todo cuando era niño, algo se me revelaba como un aprendizaje, como algo importante, como de pronto darme cuenta de algo que me chocaba, que me golpeaba. Se me grababa la situación y hoy, muchísimos años después, esa situación la evoco y aparece con mucha nitidez, ¿no? Y yo recuerdo que uno de esos días fue cuando una vez una maestra de primaria contó aquella anécdota, que no sé si será cierta o no, de que los indios le canjeaban oro y plata a los conquistadores por espejitos de colores y cuencas de vidrio, ¿no? Y a mí me chocó por esa cosa de cómo pueden ser tan salames, ¿no? Tan idiotas. Y fue para mí como un gran aprendizaje respecto del precio que tiene la ignorancia, ¿no? Porque evidentemente los indios en esa situación estaban ignorando el verdadero valor de cada cosa. Y por eso caían, en caso que fuera cierto, en esa trampa, ¿no? Y hoy estamos otra vez igual. O sea, otra vez nos están vendiendo la integración al mundo como si fuera un gran avance, cuando en realidad lo que viene a hacer, cuando se cumple este tratado, si no se revisa, que yo espero que sí se revise, y que se revise por un nuevo gobierno que piense en nuestros intereses, vienen a consolidar la precarización laboral y la primarización de la economía. Porque lo que van a hacer estos acuerdos, como quiso hacer aquel famoso ALCA que tiraron abajo Chávez con Kirchner y Lula y Evo Morales, ¿te acordás? Cuando estuvo Bush en Mar del Plata. Son tratados que lo que hacen es que los países, los nuestros, se conviertan en proveedores de materia prima y abran su mercado a los productos elaborados de los países poderosos. O sea, nos convierten en clientes favoritos y a su vez a nosotros nos condenan a no poder desarrollar nuestra industria y a no poder generar valor agregado sobre nuestras materias primas, ¿no? Y bueno, en ese sentido quería hablar de los espejitos de colores, porque volvió una nueva versión de los espejitos de colores
que a su vez me hizo acordar en aquella famosa frase de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que dice, al que no tiene, cualquiera lo compra, y al que no sabe, cualquiera lo engaña, ¿no? Fíjate vos, Simón Rodríguez se lo decía a Bolívar niño hace más de 200 años, y seguimos dando vuelta en la misma situación, ¿no? Así que me parecía que era interesante analizar nosotros desde el punto de vista que ponemos siempre, que es el de tratar de explicarle al ciudadano común, a esa persona que por ahí no tiene mucho tiempo, o no tuvo tiempo, o quizá no tuvo mucho interés en informarse y meterse en el tema de la política y en entender cómo funciona esto, porque creyó que le era ajeno, y que hoy se va dando cuenta que necesita entender, que necesita dejar de ser el que no sabe para que lo dejen de engañar, ¿no? Y nosotros hablamos siempre de cómo se maneja la ignorancia en función de las creencias, ¿no? Siempre hay creencias de fondo que son las manipuladas por quienes se aprovechan de esas creencias que la gente no llega a actualizar o no se da cuenta que debería poner en cuestionamiento, ¿no? ¿Y cuál es la primera creencia que en mi opinión opera acá? Cuando se trata de asimilarnos o asociarnos a sociedades más desarrolladas o más poderosas. La primera creencia que opera es que ellos son mejores. Yo creo que de alguna forma siempre los conquistadores se instalaron para el conquistado en ese lugar, ¿no? Supuestamente aquellos conquistadores de hace 500 años eran mejores porque eran monoteístas. Eso nos enseñaban a nosotros en la escuela, ¿no? Acá los pueblos originarios eran atrasados, tan atrasados que creían en varios dioses, incluso algunos dioses que tenían que ver con la naturaleza. Y eso era señal de atraso, aparentemente. Y resulta que fuimos dominados, primero por la fuerza, creo que es la única superioridad que tenían es que tenían la pólvora. Esa era la verdadera superioridad. Pero después fueron instalando la superioridad, entre comillas, cultural, y fuimos dominados por pueblos que aparentemente eran mejores y que en realidad eran tan mejores que habían agotado sus recursos en función de guerras tribales que hacían comandados por reyes que eran o hermanos o primos entre ellos y que a su vez aparentemente tenían sangre azul y eran enviados de Dios. Así eran de superiores estos tipos. Y sin embargo se lo creímos. Y hay gente, compatriotas nuestros de esta época, que aparentemente se lo siguen creyendo. La otra creencia que opera en esto es que si nos asimilamos a ellos, en algún momento vamos a ser iguales. Y aquí aparece otra cosa que me parece interesante revisar. Nosotros, en nuestra historia, en Argentina, tuvimos, después de la independencia, un largo periodo de guerras civiles. Esas guerras civiles las hicieron caudillos provinciales del interior, tratando de defender sus territorios de la avaricia del puerto, ¿no? La famosa guerra entre unitarios y federales. Esa guerra la ganaron los unitarios. O sea que en determinado momento nos integraron al puerto. O sea, las provincias terminaron integradas al puerto. Se dio un caso similar. Una sociedad más desarrollada, la sociedad de Buenos Aires, la sociedad cercana al puerto, que asimiló otros territorios en aparentes acuerdos de libre comercio, porque se bajaron todas las fronteras, que era lo que querían hacer los caudillos. Se asimiló Salta a Buenos Aires, se asimiló Tucumán, Misiones, Corrientes. Nosotros mismos aquí en la Patagonia, con uno de los territorios más despoblados y más ricos
del continente, ¿nos hemos asimilado? ¿O terminamos siendo sirvientes de Buenos Aires? Bueno, exactamente eso mismo pasa a nivel internacional. O sea, las sociedades o los países desarrollados, básicamente Estados Unidos, en segundo lugar Europa, lo que quieren es asimilar territorios que le brinden las materias primas que ellos necesitan derrochar y que nosotros seamos mercado de los productos que ellos elaboran, o sea, terminamos comprando el trabajo de sus países. Y estos espejitos de colores son los que nos están vendiendo hoy. Y además lo venden tan bien que parece ser que es un gran avance y lo ponen como eje de campaña, ¿no? Eso te iba a decir, han hecho mucho hincapié en esto como un avance en las políticas de este gobierno, una cosa increíble, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo nos ven. Exactamente. El tema es cómo nos vemos nosotros o cómo queremos vernos nosotros, si queremos seguir siendo aquel sujeto que describía Simón Rodríguez, ¿no? Ahora, saliendo de esas creencias que yo propongo que revisemos para saber si realmente nos llevan a un mejor lugar. Yo creo que en realidad nosotros ya somos como ellos. O sea, en el sentido esencial, como sociedad, como organización social, ya somos como ellos. Y tengo algún par de datos que me parece que son los que tendríamos que mirar y tener en cuenta, ¿no? Bien. Hace unos días, en esta semana que pasó, a 4 cuadras del Congreso murió un señor de frío. Así es, sí. ¿No? Tengo el nombre, Sergio Zacarías, de 52 años. ¿Y por qué pasó a tener consideración en algunos medios? Porque estaba a 4 cuadras del Congreso. Yo supongo que debe haber, dadas las condiciones en que están viviendo muchos de nuestros compatriotas, debe haber muchos Sergio Zacarías que no alcanzan a llegar a la consideración de los medios, pero que se están muriendo de frío, o se están muriendo por falta de medicamentos, o se están muriendo por falta de alimentación, o se están muriendo, por ejemplo, ahora con la reducción de las vacunas, que la están reconociendo hasta los mismos del gobierno. Y eso mismo está pasando en esas sociedades desarrolladas a las que queremos emular. También hubo una foto la semana pasada de un padre con su niña pequeñita que se ahogaron queriendo cruzar el Río Grande para entrar a Estados Unidos. Y también fue una foto que saltó. Y que seguramente debe haber muchos, como ese señor, que tuvo la suerte, entre comillas, de que lo encontraran abrazado a su niñita. Entonces la foto logró pasar el cerco, digamos, de silencio. Ni hablemos de los que se ahogan tratando de cruzar el Mediterráneo, viniendo de África. O la gente que también está en situación de calles en París, o los pibes que no tienen escuela en los barrios de cualquier ciudad de esa Europa civilizada y desarrollada que queremos emular. O sea que en el fondo, en la situación concreta, en lo que realmente nos importa, ya somos como ellos, no sé qué queremos emular. O sea, lo que tenemos que entrar a discutir si salimos de esa cortina de humo y de esos espejitos de colores es qué tipo de sociedad es en la que queremos vivir. Si queremos seguir viviendo en una sociedad donde se concentra la riqueza y cada vez más sectores van quedando excluidos de toda posibilidad. Hoy al mediodía escuchaba en un noticiero a un médico hablando de la crisis, hablando con este tema de las vacunas que faltan y todo esto. Este señor era un director del Garrahan que obviamente ya está despedido. Y hablaba del tema del sistema de vacunación que ha sido radicalmente disminuido en presupuesto. Pero a lo largo de la conversación dijo algo más que a mí me llamó la atención.
dijo, no es solo eso que realmente es grave, lo que está pasando con la salud, no es solo la desfinanciación del sistema público de salud, no solo la cantidad de personas que han dejado de pagar la prepaga porque no pueden y han ido a sobrecargar el sistema de salud, sino las huellas de fondo que está dejando todo esto en la salud psíquica de la población. Y decía cómo se ha disparado el consumo de antidepresivos. O sea que no es solo, ya hablamos de las personas que físicamente se enferman. Estamos hablando de personas que se van enfermando a plazos, porque una persona que está tomando antidepresivos hoy es alguien que está mandando señales negativas a su cuerpo. Por lo tanto, es un enfermo físico a plazo, a futuro. Entonces, ya estamos igual que ellos. ¿Queremos seguir emulando ese modelo? Solo tenemos que ver quiénes son los que festejan con este tipo de acuerdo. ¿Quiénes son los que dicen que vamos por el buen camino? Y ahí lo tomo a Grobo Patel, ¿no? Que es el zar de la soja. A estos tipos sí les viene bárbaro. Estos tipos sí están de acuerdo. Estos tipos sí les encanta. Ahora miremos quién es. ¿Qué representa para nuestra calidad de vida Grobo Patel? Es un tipo que representa pool de siembra, que toman tierra para producir solo soja, empobreciendo la tierra, con muy poquísima mano de obra, teniendo enormes ganancias con poquísima mano de obra y utilizando agroquímicos que no solo destruyen la tierra, sino que destruyen el ambiente, generan envenenamiento y generan un sistema de alimentación que es enfermante. Todo eso está detrás de los espejitos de colores. Yo creo que tenemos que empezar a revisar nuestras creencias desde donde nos están manipulando. Tenemos que empezar a discutir y conversar, porque eso lo hacen ellos, y lo decimos todo el tiempo. Lo hacen ellos. Ahora, ¿y nosotros qué hacemos? Vienen surgiendo un montón de preguntas que incluso muchas de ellas las utilizaste en el primer programa aquí en Habladurías Universitarias, como por ejemplo preguntarnos qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Venimos hablando ya hace varios programas sobre sistemas de creencias, ¿sí? Sobre manipulación, a ver, no es... Yo te escuchaba y tranquilamente uno podría pensar que no, este tipo está haciendo campaña para cierto sector y demás, y en realidad no es eso. Estás contando algo que está sucediendo, estás contando una realidad. De hecho, lo que vas diciendo lo vas ejemplificando con distintas cuestiones, no solo de nuestro país, sino también del mundo. Así que mirá vos, fíjate cómo en el imaginario colectivo el hecho de contar una realidad significa hacer política o hacer campaña para cierto sector, siempre y cuando obviamente no favorezca, por ejemplo en este caso, el gobierno actual, ¿no? Yo en realidad sí hago campaña, solo que el sector no está tan definido. Yo hago campaña para una humanidad mejor. O sea, yo hago campaña para una humanidad que quizá todavía no comenzó o está en ciernes y sigo creyendo profundamente que viene, ¿no? Una humanidad donde las personas tengan conciencia de que somos parte de un río enorme donde no nos podemos desconectar unos de otros, donde no podemos ser indiferentes con lo que le pasa al otro. Como un rizoma. Exactamente, ¿no? Para ese sector sí hago campaña. Ese es el tipo de sociedad que vos querés, entre otras cosas, ¿no? Absolutamente. Yo pienso en una humanidad donde se sepa que somos conciencia en busca de su realización. Uh-huh. Y que esa conciencia pertenece y es parte de una gran conciencia. Y no me puedo escindir como individuo pensando que no me importa lo que le pasa al que está al lado o a otro que está quizá a 500 kilómetros. A mí no me deja de golpear
la foto de ese señor en el Río de México, de la misma manera que me golpeó la de este señor que murió acá en Buenos Aires, o me golpea un niño que encuentro en la puerta de un supermercado pidiendo unas monedas. No me puede dejar de golpear porque entonces pierdo mi humanidad. Para ese sector yo hablo, y yo creo que ese sector podemos ser todos, o podemos ser solo los que queremos darle un sentido a la vida. Y quizá haya algunos que piensan que el sentido de la vida es simplemente, engordar su ego con espacios de poder, o con joder a otro, o con darse sus placeres más inmediatos y más, si querés, más básicos. Y está bien, me parece bien mientras no joda, mientras no se encarame en el poder y a partir de esa manera de ver la vida nos termina destruyendo el futuro a todos. Ahí sí me enfrento. Y ahí sí yo estoy en un sector que está enfrentado con esos otros. Porque yo soy no violento, que no quiere decir que sea pacifista. Menos mal. Porque no es lo mismo. Totalmente. ¿No? El no violento es el que está en permanente confrontación con la violencia. Y estos sistemas que se han encaramado a nivel del mundo a partir de la globalización, a partir de que cayó el muro de Berlín y ya no tuvieron ese supuesto adversario en el bloque soviético, a partir de ese momento el mundo les pasó a pertenecer. ¿A quiénes? A los avaros, a los egoístas, a los violentos. Porque esta manera de gobernar, esta manera de acumular riqueza, esta manera de excluir a otros, esta manera de generar reglas de juego o tratados, volviendo a esto del tratado, acuerdos donde deje a millones desamparados y sin futuro, eso es violencia esencialmente. Y en esto coincido absolutamente con lo que viene diciendo el Papa. Que la humanidad tendrá que poner en cuestión para poder decidir si se sigue abonando a este capitalismo adoratriz, dice el Papa, porque adora ídolos falsos con forma de dinero. Entonces nosotros lo que planteamos es eso, es una campaña para que muchos se replanteen qué tipo de humanos quieren ser y en qué tipo de humanidad quieren vivir. Y entonces, cuando uno se entra a replantear estas cosas, se empieza a hacer preguntas que siempre empiezan con qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la muerte de este señor Zacarías o de otros que no llegaron a ser conocidos con que el ministro de Energía le condonara a las empresas de energía que habían hecho el apagón 35.000 millones de pesos y se los condonara, se lo pasara a 7.000 millones y que a su vez se lo pusiera como que fuera parte de inversiones? Porque esos 35.000 millones que no pagaron estos tipos, los amigos de él, son quizá parte de las vacunas que no se están distribuyendo, o parte de los refugios que no hay para la gente que ahora muere de frío durmiendo en la calle, o parte de las empresas que están cerrando y a las que no se le puede dar crédito porque le cobran una tasa de interés del 70% y van dejando trabajadores en la calle. O parte del dinero que no tiene la gente para comprar sus cosas y hace que muchos negocios cierren. Y si nos ponemos a ver esos 35.000 millones, porque salió ayer, pero podemos ver los 70.000 millones del correo, podemos ver los 35 millones de dólares que blanqueó el hermano del presidente. ¿No tiene nada que ver eso con todo lo que pasa por el otro lado? Sí tiene que ver. Y nosotros apelamos a ese ciudadano. Apelamos a conversar sobre eso, apelamos a que sin ninguna intención partidaria conversemos de qué nos interesa votar o no. Conversemos si con el voto
podemos utilizarlo para acercarnos a una sociedad un poco mejor y más justa. Nosotros queremos hablar de política como gente común, porque somos gente común, y queremos hablar con gente común que quiera dejar de ser el ignorante que es engañado. En algún momento todos hemos sido ignorantes que hemos sido engañados. Algunos salimos por distintas circunstancias y somos un poco menos ignorantes, pero no nos queremos subir al púlpito. Queremos conversar de igual a igual. De hecho, estamos invitando para el día 12, aquí en la biblioteca, a las 20 horas, al próximo conversatorio, que justamente va a ser política para gente común. Perdámosle el miedo a la palabra política, la necesitamos recuperar. Como aquella vez, ¿te acordás cuando hablamos de la pequeña historia? Uh-huh. La humanidad necesita de la política. Muchos me van a decir, pero la política... Sí, de esa yo estoy de acuerdo con vos que está mal. Estoy de acuerdo con vos que hay que cambiarla. Estoy de acuerdo con vos que hay muchos tipos de eso que hay que rajarlos. Ahora, no lo vamos a rajar yéndonos cada uno a su casa a mirar series. Lo vamos a rajar el día que nosotros, todos, nos hagamos cargo de nuestra parte política, conversemos de eso como para entender entre todos, y el tipo que después vaya a hacer política en nombre nuestro ya no nos podrá engañar. De eso estamos hablando. En eso trabaja Nuevas Fronteras, en eso trabaja el Manifiesto Argentino como un núcleo político que está en todo el país sin una propuesta partidaria. Sí tenemos posturas, ideas, propuestas, porque somos gente activa en una sociedad activa, nos consideramos personas protagonistas de nuestra vida y llamamos a todos a que se consideren igual y que podamos a partir de ahí reconstruir la sociedad en la que queremos vivir. Se está hablando de si queremos una sociedad pacífica o una sociedad violenta. Se está hablando si queremos una sociedad con posibilidades o una sociedad donde algunos tengan posibilidades a costa de los otros. De eso estamos hablando. Y sí tomamos partido y sí hacemos campaña. De hecho, estamos acá haciendo campaña, no porque no nos pagas vos en este programa. Entonces, para pasar en limpio. Porque la gente cuando uno habla de hacer campaña, lo primero que hace es relacionarla a una campaña más partidaria. Es decir, ustedes no hacen campaña para tal o cual partido, hacen campaña para y por una sociedad mejor y más justa, como decías vos. Absolutamente. Que no es necesariamente lo mismo. En absoluto. O sea, una tiene intereses concretos uh-huh. y la otra tiene intereses que son trascendentales. Ahora, hay momentos en que sí tenemos postura. O sea, yo creo que a nadie que nos ha escuchado estas columnas se le escapa que queremos que el gobierno que está actualmente queremos que termine y que termine, si es posible, de manera que no pueda volver nunca más. Eso está claro. Y que para eso, en este momento, la única posibilidad que tenemos es que gane el Frente de Todos. Ahora, si alguien me pregunta, ¿vos sos kirchnerista? No. Es más, si me dicen, ¿sos peronista? Tampoco. Si me tengo que definir en algún ista, soy un humanista. Pero filosóficamente, ni siquiera tampoco integro el Partido Humanista. Alguna vez sí lo integré. Pero hoy me considero humanista de la humanidad. De esa humanidad que queremos que empiece a amanecer, porque si no nos llevamos puesto todo, incluido el planeta. Porque este sistema está incluso poniendo en peligro la subsistencia del planeta. Si no, veamos lo del cambio climático, que lo niegan absolutamente. Escuchar a Trump decir que el cambio climático es un invento de los chinos, cuando vos estás viendo lo que está pasando. Sí, pero a ver, no podés decir eso cuando no sé en qué país del mundo habían palmeras, ¿no? Así que debe ser un lugar turístico, sin dudas. 62 grados. En los árboles se prendían fuego. Sí. O sea, ¿no?
Exactamente. Es cuestión de abrir los ojos, simplemente. Bueno, no, es que ellos no van a abrir los ojos a nada que no tenga su interés, porque eso también son creencias, ¿eh? Uh-huh. O sea, nosotros tenemos nuestras creencias que son bastante precarias y que les permite que nos manipulen y nos engañen, pero ellos también tienen sus creencias. O sea, todo persona, todo ser humano tiene sus creencias. El tema es si las creencias les son útiles o no. O sea, si yo creo que hace frío y eso me sirve para ponerme la campera antes de salir de mi casa, está buena la creencia. Ahora, cuando las creencias son mucho más profundas y me hacen pensar que, qué sé yo, que la política no es para mí, cuando en realidad en función de la política es el país en el que vivo y es lo que me rinde el trabajo y es lo que me devuelve la sociedad en donde estoy, esa creencia ya no me sirve. Bueno, ellos tienen creencias que todo lo que no sea ganancia corta y para ellos, para su sector, no es considerable. Por eso Grobo Patel dijo con el tema del acuerdo, volviendo al acuerdo con la Unión Europea, de que habrá que aceptar que hay sectores que tienen que desaparecer. Claro, el de él no va a desaparecer. Si ellos lo que quieren es seguir vendiendo soja y que les permitan hacer sus negocios. Se van a encontrar con un problema, ¿no? Que también están los verdes en Europa y están poniendo el grito en el cielo si van a seguir entrando alimentos con glifosato desde Latinoamérica. No solo los nacionalistas de allá que se van a defender, pero nosotros miremos desde el lado nuestro. Desde el lado nuestro ese tipo de acuerdo siempre nos va a llevar a que miles de personas no tengan posibilidad de trabajar porque nuestras materias primas se van en bruto. O sea, volvemos a la época de la colonia, cuando exportábamos cuero y comprábamos zapatos. La mano de obra de hacer los zapatos la hacían en Inglaterra. Bueno, es la misma historia, o sea, no han inventado absolutamente nada estos modernos. Lo que nosotros tenemos es una manera de relacionarnos y de pensar y de reflexionar que nos saque del engaño del cual hablaba Simón Rodríguez. Y a propósito de eso, y perdón por lo que voy a decir, por supuesto, no disculpen la molestia, pero qué mundo de mierda les estamos dejando a los que vienen, ¿eh? Exactamente. Yo no puedo, me es inevitable no pensar en eso. A ver, ojo, lo pienso, lo digo, y también me tengo que preguntar e interpelar y decir, bueno, ¿qué estás haciendo para contribuir de alguna manera con... Creo que esto tiene algo que ver con eso, pero ¿qué pasará por la cabeza de las personas que... A ver... Pues en esto me llevas a algo que hace poco conversando con una persona a la que estaba sumando a la red ciudadana, y él me decía, me aceptaba que sí, que habría que ocuparse, que no sé qué, que la verdad, que nos han engañado, pero uno que está ocupado de su trabajo, este señor es un comerciante, uno que está ocupado de su trabajo y dice, no tiene tiempo para estas cosas. Y este muchacho tiene una nena chiquitita, de unos 3, 4 años. Y le digo, mira, yo te entiendo lo del tiempo. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para que tu hija sea feliz? Y me mira sorprendido y yo le digo, seguramente todo el que haga falta. Y sí, por supuesto, me dice él. Bueno, de eso te estoy hablando. Porque vos no podés pensar en la felicidad de tu hija sin pensar en el tipo de sociedad que le vas a dejar, donde ella va a tener que estudiar, desarrollarse y construir su futuro. Tenés razón. Y ahí se sumó a la red. Yo creo que realmente la mayoría de las personas están dispuestos a dar lo máximo por sus hijos, por sus nietos, por su familia, por la gente que quiere. Pero les han hecho creer que lo social no tiene nada que ver con eso. Esa es la creencia que tenemos que destruir, que tenemos que poner en cuestionamiento y conversarla y discutirla para darnos cuenta que no nos conviene. Porque eso hace que le dejemos nuestro futuro en manos de estos tipos antihumanos. Muchas gracias. A vos. Esto fue otro programa, otra columna sobre formación ciudadana, una columna impulsada por Nuevas Fronteras, el Manifiesto Argentino, y conducida por Manuel Hale. Será hasta el próximo miércoles, desde las 17, por supuesto, aquí en Habladurías Universitarias por Radio Mural 91.1.